grabar la clase, vamos a comenzar a, digamos, a continuar con lo que veníamos viendo, que era la competencia que la estamos analizando como una de las técnicas jurídicas de la organización administrativa. Y comenzamos a ver primero qué son estas técnicas jurídicas de la organización administrativa. Y empezamos por una de ellas, de las más importantes, el tema de la competencia. Y ya sabemos en qué consiste la técnica de la competencia. Bueno, ya saben que las técnicas jurídicas de la organización administrativa las utiliza la autoridad con potestad organizativa para darle un carácter u otro a la organización que tiene, a la organización de que se trate, pues, ¿no? Para caracterizar de alguna manera, para estructurar una determinada organización con distintos componentes organizativos, con entes, con órganos, y dándoles tanto a los entes como a los órganos alguna característica. De repente, la autoridad con titular de la potestad organizativa crea un ente y decide crearlo con autonomía. Si está dentro de su facultad darle autonomía, lo crea como un órgano o un ente autónomo, y eso lo señala en el acto de creación. Dice que él es autónomo, él está inserto dentro de tal categoría, pero él es autónomo, pues. Y autónomo para ciertas cosas. E indica, pues, cuáles son las áreas o los temas en los cuales hay ese órgano o ese ente goza de autonomía. Y bueno, entonces por eso que tenemos que saber en qué consiste la autonomía. Por eso que lo estamos estudiando, ¿no? En todo caso, ya sabemos que esa autoridad con potestad organizativa lo primero que hace cuando crea un órgano o un ente es atribuirle competencia. No puede crear un ente o un órgano sin que tenga competencia. ¿Para qué lo está creando entonces? Lo está creando para que haga algo, y ese algo se lo tiene que señalar desde el comienzo. Usted está creado para ocuparse de la salud en el estado Zulia, por ejemplo, o se tiene que ocupar de la salud en toda Venezuela, y de la salud en tales y tales términos, de tal tipo de la salud preventiva, la salud curativa, no sé, pues se lo va diciendo. Quien tiene la potestad organizativa le dice a cada órgano y a cada ente para qué lo está creando. Y luego ese órgano y ese ente tendrán competencia en esas áreas que le han sido asignadas desde que nació, pues, desde que surgió como órgano, como ente. Ya él sabe cuáles son los... el ámbito de competencia dentro del cual deberá desempeñar su actividad. Bueno, entonces por eso que estamos viendo la competencia. Veamos. Ok. Bueno, vamos entonces a compartir la pantalla, como siempre hacemos, para tener una guía que nos vaya orientando en el desarrollo de la materia, ¿no? Aquí está justamente el esquema sistematizado, donde aparecen como número 3, como unidad 3 de este módulo que estamos analizando, los sujetos dentro de la organización administrativa. Y la teoría general de la organización administrativa, ya vimos los sujetos, ahora estamos viendo las técnicas jurídicas de la organización. Y comenzamos a ver la competencia, ya sabemos en qué consiste la competencia. Y luego vimos también las características de la competencia, su indisponibilidad, la obligatoriedad de su ejercicio, la legalidad de su ejercicio. Bueno, todo eso ya también lo vimos. Una importante que lo tengamos presente ahorita, dentro de las características está la indisponibilidad, y una de las manifestaciones de la indisponibilidad es la indelegabilidad. No es delegable, la competencia no puede ser delegada. El órgano que ha sido creado para ejercer una determinada competencia tiene que ejercerla directamente, pues, personalmente, podríamos decir, ¿no? Es decir, quien es el titular de ese órgano debe ejercer la competencia de ese órgano, sin que pueda delegarla en otro órgano, ¿no? Entonces, tengámoslo presente, porque vamos a ver luego que sí es verdad que se puede delegar, pero para poder delegar tienen que darse ciertas condiciones. En principio es indelegable.
salvo que la ley diga otra cosa. Y ya vamos a ver luego después qué es lo que puede decir la ley. También vimos los elementos determinantes de la competencia, la materia, el territorio, el poder jurídico. Y vimos también tipos de competencia, genérica y específica, que es una buena distinción. Genérica, cuando es atribuida a un órgano complejo, que está compuesto por órganos simples, entonces todavía no se sabe muy bien cuál es el órgano simple que va a ejercer qué parte de esa competencia. Es necesario especificarla. Y una vez que se especifique, entonces tendremos una competencia específica, es decir, aquella que es atribuida a un órgano simple. La competencia natural y eventual, la competencia exclusiva o concurrente, y las distintas formas como puede ser concurrente una competencia asignada a varios órganos o a varios entes. Vimos también el tema de los conflictos posibles de competencia, es decir, cuando en la vida real, en casos concretos, se generan dificultades para entender quién es el órgano competente, el órgano administrativo competente para ejercer una determinada competencia. Entonces, esos conflictos pueden ser de no conocer, es decir, dos órganos se dicen que pudieran ser uno de ellos competente y los dos se dicen que son incompetentes, o un conflicto positivo o conflicto de conocer, cuando dos órganos se dicen los dos que ellos son competentes para conocer de un caso. En ambos casos es necesario aclarar cuál es el órgano, determinar con claridad cuál es el órgano competente, porque cuando actúa un órgano sin competencia, ya vamos a ver cuál es la consecuencia. La consecuencia de que un órgano actúe sin competencia es la incompetencia, que es un vicio grave. Entonces, hay que tratar de evitar que eso ocurra. Hay que tratar desde el comienzo de determinar que el órgano que está actuando, que está conociendo de un asunto, sea él verdaderamente el competente. Y si hay dudas, si hay conflictos al respecto, hay que resolverlo. Y ya vimos pues, que nuestra ley, del Decreto Ley Orgánica de Administración Pública, lo resuelve en vía administrativa mediante, primero, el mandato al órgano que se considera incompetente de no cerrarle la puerta al particular y decirle, no, mire, usted vino aquí, yo no soy competente para eso. Lo que tiene que hacer es agarrar los papeles, agarrar el expediente, lo que sea, y enviárselo al órgano que él cree que es competente. Entonces, eso es lo que se llama una declinatoria de competencia. O sea, yo declino conocer del asunto. No es que me niego, sino declino conocer del asunto porque no soy competente y para evitar problemas se lo mando al competente. Y para ahorrar trabajo, no es que yo le regreso a usted el expediente para que usted lo lleve. No, no, yo mismo se lo mando al órgano que yo creo competente con un oficio, pues con un memorándum diciéndole, mire, atendiendo a tales y tales consideraciones, yo no soy competente, el competente es usted. Y entonces el otro órgano, si verdaderamente tiene razón el declinante, entonces aquel en quien se declina acepta la competencia y continúa tramitando el asunto. Pero si él también considera que no es competente, entonces él se vería obligado a declinar, ¿no? De nuevo, es decir, no, yo tampoco soy competente, justamente para que no sigamos en esa cadena de declinatorias. Entonces, este segundo se lo remite al superior jerárquico común a los dos. Le dice, mire, mi jefe, sepa usted que yo me considero incompetente para conocer de esto, y este otro órgano, el declinante anterior, también se considera incompetente. Usted resuelva el conflicto. Como usted es jefe de los dos, usted dirá quién es el competente y entonces una vez que diga quién es el competente, entonces allí seguiremos conociendo. El que haya sido considerado competente ya tiene que seguir conociendo porque ya el jefe supremo dijo que, bueno, no el supremo, el común a los dos, a veces el supremo, pues, ¿no? Es decir, hay que llegar para que sea común a los dos, es posible que sea necesario llegar al supremo, pues al ministro, ¿no? Si imaginemos que son dos directores de un ministerio que no tienen a su vez un director general encima, entonces, porque si tienen un director general encima, entonces ese es el órgano superior común a los dos. Pero si son, digamos, de tal naturaleza que no hay ningún superior, sino el máximo superior, el ministro, pues se le envía al ministro y será el ministro el que tenga que resolver. Bueno, hay que buscar en cada caso cuál es el órgano superior común a los dos órganos
que se consideran competentes simultáneamente o que se consideran incompetentes simultáneamente. También vimos, bueno, les estaba señalando entonces los efectos de la incompetencia. Bueno, ese es otro tema importante. La incompetencia es el fenómeno que se produce cuando un órgano actúa fuera de su competencia. Un órgano administrativo, actuando fuera de su competencia, resuelve algo, decide algo, y él no tiene competencia. Aquello que fue resuelto por él no entra dentro de su ámbito de competencia, ya sea por razón de la materia, ya sea por razón del territorio, ya sea por razón del poder jurídico, por cualquiera de los elementos que vimos antes que determinan el ámbito de competencia de un órgano. Bueno, alguno de ellos falta y por lo tanto hace que ese órgano no es competente para conocer de ese asunto, y entonces ¿qué pasa con el acto que se dictó? Ese acto tiene un vicio. Yo les pido que acuérdense de lo que veíamos cuando hablábamos del principio de la legalidad y veíamos cómo eran los mecanismos de control de la legalidad. Y veíamos entonces que hay unos mecanismos para controlar la legalidad y garantizar pues, que la legalidad se cumpla, y mecanismos que afectan al acto, a las actuaciones dictadas por el órgano administrativo. Bueno, en el caso de los actos dictados por un órgano que actúa fuera de su competencia, el efecto sobre ese acto es que les tiene un vicio de ilegalidad. Ese vicio de ilegalidad se llama incompetencia. Y esa incompetencia suele ser considerada un vicio grave, al punto que, como yo les señalo allí, búsquenlo en el artículo 20, de repente lo podemos, búsquenlo ustedes, no hace falta que lo leamos porque es bastante sencillo. Yo les señalo 2 artículos donde se dice que cuando un acto ha sido dictado por un órgano manifiestamente incompetente, las dos utilizan el mismo adverbio, manifiestamente incompetente, el acto es nulo. Y es nulo de nulidad absoluta. Después ustedes verán que hay una nulidad absoluta, una nulidad relativa o anulabilidad, y que la nulidad absoluta es, digamos, más intensa, es una consecuencia más contundente, podríamos decir, más grave, y que la simple anulabilidad. Y bueno, pero en ambos casos, digamos, en ambas leyes está señalada que la consecuencia de la incompetencia manifiesta es la nulidad, que hay que entender que es la nulidad absoluta del acto dictado con manifiesta incompetencia. Claro, después ya verán ustedes el año que viene, cuando vean los vicios de los actos administrativos, que hay otros grados de incompetencia. Hay incompetencias que no son tan graves como la incompetencia manifiesta, entonces son vicios de anulabilidad. En todo caso, ya podemos saber que la incompetencia es un vicio que afecta la validez del acto, que conduce probablemente a su nulidad entonces. ¿Ok? Bueno, eso con respecto, para que tengan claro, pues que entonces el no cumplir con el requisito de la competencia trae como consecuencia una importante sanción negativa para el acto. Quedémonos aquí. También quedémonos con eso nada más, ¿no? También podría haber una consecuencia negativa para el funcionario que actuó fuera de su competencia, que ya vimos cuando veíamos el principio de legalidad. Esas consecuencias afectan, digamos, al funcionario que comete la ilegalidad en su ámbito subjetivo, digamos, ¿no? Entonces ahí él incurre en responsabilidad civil, penal, administrativa, etc. Eso en el caso de que se den los requisitos para el solo actuar fuera de la competencia, no necesariamente acarrea una responsabilidad, pero podría ser si se dan ciertos requisitos mínimos, por ejemplo, la responsabilidad disciplinaria. Si ese órgano actuó fuera de su competencia a sabiendas de que lo estaba haciendo y aún actúa,
sabiendo que él es incompetente, de repente eso le podría acarrear una amonestación mínimo, pues en una llamada de atención de su jefe, porque te metiste en eso si tú sabías que no te correspondía. Has debido declinar eso ante el órgano que tú sí sabías que era competente. Bueno, entonces trae sus consecuencias negativas el actuar fuera de la competencia, es decir, actuar con incompetencia. Luego llegamos a este punto que es importante. Mecanismos de disposición de la competencia. Hemos dicho inicialmente que una de las características importantes de la competencia es que es su indisponibilidad y que una de las manifestaciones de esa indisponibilidad es la indelegabilidad. No se puede disponer de la competencia por la vía de la delegación. ¿Y qué se entiende por delegación? La doctrina ha definido la delegación en el caso de la administración como un mecanismo a través del cual se transfiere temporalmente el ejercicio de la competencia y se le transfiere a un subordinado de quien lo está haciendo, del titular de la competencia, del competente, que se está desprendiendo temporalmente del ejercicio de la competencia. Entonces, hay varios requisitos aquí que se dan, que te tienen que dar para que haya una delegación. Primero, que quien está desprendiéndose del ejercicio de la competencia sea el competente. Segundo, que ese competente sea superior jerárquico de una organización, en algún nivel, pues él es superior jerárquico y él va a desprenderse temporalmente, no para siempre, sino temporalmente, del ejercicio de la competencia. Se va a desprender del ejercicio de la competencia y no de la titularidad de la competencia. Ese órgano sigue siendo competente, porque eso se lo señaló la ley, el decreto ley que lo creó, la Constitución, que dice que ese órgano es competente. Entonces él no puede modificar eso. Quien tiene la competencia, el poder para ejercer la potestad organizativa, le ha atribuido esa competencia y por lo tanto ese órgano tiene esa competencia y sigue siendo titular de la competencia. Pero él como titular de la competencia podría, si la ley lo permite, y ese es un tercer requisito, que la ley lo permita, puede desprenderse temporalmente del ejercicio de la competencia. ¿Y qué significa el ejercicio de la competencia? Bueno, que a quien se lo va a transferir va a poder ejercer temporalmente, mientras dure la delegación, esa competencia. La podrá ejercer, pero la va a ejercer no como titular de la competencia, porque él no es titular, no será titular de la competencia. Él la va a ejercer como delegatario, en virtud de una delegación, y así tendrá que decirlo. Cuando él imponga la sanción, por ejemplo, si es que eso fue lo que le delegaron, el poder de sancionar, cuando él imponga la sanción, él dirá, en el caso presente estoy imponiéndole a usted esta sanción por delegación del órgano tal, que es el competente normalmente, y en una resolución de fecha tal, él me delegó a mí y yo estoy ejerciendo esa competencia por delegación. Entonces, esos son los requisitos, digamos, teóricos para que se dé la delegación. Se trata de dos órganos distintos que actúan dentro de una misma persona jurídica, porque para que haya jerarquía entre ellos tiene que ser dentro de una misma persona jurídica. Ya sabemos que, bueno, lo veremos después cuando la semana que viene hablemos de la jerarquía, pero es así, se lo digo de una vez, pues que la jerarquía se da entre órganos de una misma persona jurídica, es decir, nadie es jefe de otra persona jurídica, ningún órgano puede ser jefe de otra persona jurídica, puede ser jefe de órganos de la misma persona jurídica. Entonces, la delegación se da entre dos órganos de una misma persona jurídica, ninguno de ellos tiene personalidad jurídica propia, uno es superior, el otro es inferior, el delegante es el superior, el delegado o el delegatario es el inferior, y lo que se transfiere es el ejercicio de la competencia y no la titularidad, y se la transfiere temporalmente, de manera provisional, podríamos decir, de manera precaria. ¿Okay? Ya esto se va a terminar, se nos va a suspender y vamos a continuar entonces la clase dentro en breves minutos. ¿Okay?
Pero quedamos aquí entonces con el concepto teórico al lado de la doctrina sobre la delegación. Delegación de atribuciones se le llama. O delegación de funciones también le dicen algunos. Esa es la verdadera delegación. Y esa puede darse